Una dictadura sanguinaria convertida para algunos en resistencia contra el imperialismo. Un líder sostenido por Rusia, que por Rusia ha caído. La amenaza de que el futuro tan solo sea otro terror diferente. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Siria. Claves básicas de la caída de Al-Assad. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. Bashar al-Assad ha caído. Nos habíamos olvidado de Siria y en menos de 2 semanas todo se ha precipitado. Ha colapsado un régimen cuando nadie se lo esperaba. El presidente sirio ha abandonado el país y se ha exiliado en Rusia después de 14 años de guerra civil, después de 24 años en el poder y después de más de 50 años de régimen autoritario si sumamos su presidencia a la de su padre. Hace 10 años hablábamos mucho de Siria, porque desde su guerra nos llegaban miles de refugiados a Europa por rutas que no conocíamos. Aquel niño de 3 años que apareció muerto boca abajo en una playa y al que alguien le hizo una foto y esa foto dio la vuelta al mundo, era sirio. Aylan era sirio. Aquello fue en el año 2015. Han pasado casi 10 años más y durante todo este tiempo, en el que Europa se ha olvidado de Siria, el país ha seguido siendo un régimen sanguinario, un polvorín donde han chocado todas las fuerzas de la política regional e internacional, desde Rusia a Al-Qaeda, desde Estados Unidos a la milicia kurda, desde Turquía hasta Irán. El fin de Al-Assad ha pillado a mi compañera experta en Oriente Medio, Francesca Ciccardi, en Doha. Francesca, hola. Hola Juanlo, ¿qué tal? Y saludo también a Okba Mohammad, que es un periodista sirio refugiado en España, cofundador del medio Bainana, que es un medio en español hecho precisamente por periodistas sirios refugiados en España. Okba, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Empiezo contigo, Francesca. Estás en Doha, en Qatar. Ahora te preguntaré cómo ha caído la noticia en ese foro de Doha en el que estás, pero empecemos por lo más básico. ¿Cómo era el régimen de la familia Al-Assad, tanto en los últimos 24 años como durante la presidencia también de su padre, de Hafez al-Assad? Pues era un régimen dictatorial y policial en el que los ciudadanos no tenían libertades básicas. En el año 2000, cuando Bashar tomó el poder, sustituyó a su padre, pues hubo esperanzas de un cambio, de una pequeña apertura, ¿no? Pero en el 2011, cuando empezaron las protestas en contra del régimen de Al-Assad, pues las reprimió de forma violenta, aplastó la revuelta de 2011 y, claro, se mantuvo en el poder pues a costa de matar a su propio pueblo. Entonces, Bashar al-Assad mostró su cara más brutal, ¿no? Su régimen pues masacró, incluso usó armas químicas contra su pueblo. Okba, por lo que has podido hablar con amigos, con familiares de estos días, estas horas, desde la caída de Al-Assad, ¿la noticia allí es tan sorprendente como lo ha sido aquí? Sí, si te refieres a la rapidez del cambio en el mapa sirio, evidentemente esto fue sorprendente para todo el mundo, ¿no? Nadie tenía la esperanza de que esto se va a cambiar de un día a otro y si se va a caer el régimen de Assad tan rápido. De hecho, cuando empezó el 27 de noviembre, pues yo personalmente pensaba que, bueno, eso es como siempre, pues un ataque, una ofensiva que a lo mejor controlan unas cuantas localidades y luego pues los aliados de Assad, Rusia e Irán, pues van a volver a apoyarle y a bombardear y a echar otra vez a la oposición atrás y se va a quedar así. Pero claro, lo que ha pasado es muy fuerte. Ya veremos cómo evolucionan las cosas, porque no está nada claro, pero ahora mismo, por lo que está pasando, ¿no?, en estas últimas horas, ¿qué efecto inmediato ha tenido en la calle para la gente normal que Al-Assad haya huido, que este ciclo, esta era, se haya terminado? Bueno, las cosas positivas que se han visto, la persecución, digamos, por parte del régimen de Bashar al-Assad ha acabado, y también la limitación de mover dentro de las ciudades sirias y dentro de una misma ciudad. Yo, por ejemplo, cuando empezó la guerra tenía 13 años, yo nunca he visto Damasco. Yo nunca he visto Damasco siendo sirio, saliendo de Siria hace 5 años, solamente.
Y otra de las cosas también más positivas, la liberación de detenidos. Es un tema muy complejo, es un tema muy invisible, yo creo, a nivel internacional, porque en Siria, según la Red de Derechos Humanos, una organización que documenta el tema de detenciones, entre otras violaciones, hay más de 130.000 detenidos en Siria durante estos 14 años. Entonces hay mucha gente que no sabía dónde están sus hijos, pero hay otra gente que sabía. Empezando por la cárcel central de Alepo, y luego pasamos a la cárcel central de Hamá, y luego pasamos a la cárcel central de Homs, y luego pasamos a Damasco, que es la cárcel en la que fue descrito por la Amnistía Internacional como un matadero humano. Porque esta cárcel es un agujero negro que nadie sabe qué está ocurriendo dentro. Esta cárcel tiene celdas secretas bajo tierra y que lleva la gente 48 horas excavando para llegar a estas celdas para ver si hay detenidos allí o no. La gente está identificando, está yendo a las cárceles a buscar a sus seres queridos y a identificarlos por su propia cuenta, sin que haya una organización como tal. Esto también es muy importante. Francesca, vuelvo contigo. ¿Cómo es posible que en 10 días, básicamente, caiga un régimen político de 50 años? Entiendo que esto es una simplificación y la cosa pues no ha sido tan inmediata, pero desde fuera, desde lejos, es lo que parece. Sí, creo que hay muchos elementos que aún desconocemos, pero sin duda el régimen estaba muy debilitado. Por lo que hemos podido saber en estos días, pues las Fuerzas Armadas y de Seguridad del régimen se retiraron porque ya no tenían motivos para luchar, ya no recibían salarios, apenas les daban de comer, no tenían ropa de abrigo. Entonces esto jugó un papel fundamental. También el hecho de que sus principales aliados, Irán y Rusia, pues no defendieron al Assad, no defendieron al régimen y de alguna forma dejaron que los rebeldes siguieran avanzando. Y por otro lado, pues los rebeldes organizaron esta ofensiva pues con mucha antelación y también tuvieron el apoyo de algunos actores externos, como es el caso de Turquía. Estos rebeldes que han conseguido precisamente todo esto, ¿no? Empujar a Al-Assad fuera de Siria, ¿quiénes son? ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de rebeldes? Pues los grupos armados que han expulsado a Al-Assad del poder son muy diversos. En concreto, la coalición de facciones armadas que conquistó Damasco pues son en su mayoría islamistas y ahora se agrupan bajo el nombre de operaciones militares, pero hay otros grupos. En el noreste están las milicias kurdas, por ejemplo, kurdo-sirias, y en el sur también hubo otros grupos rebeldes que en los pasados días pues expulsaron a las fuerzas del régimen de amplias provincias del sur y son otro tipo de rebeldes. Entonces, rebeldes es un nombre, es un adjetivo que engloba a muchísimos grupos diferentes. Vale, y de todos esos grupos que han empujado a Al-Assad ya definitivamente fuera de Siria, ahora la pregunta clave es, ¿cuál es el más poderoso? ¿Qué grupo empieza ahora a mandar desde Damasco? Sí, el grupo más poderoso y el que ha liderado la ofensiva para llegar a Damasco y expulsar al presidente Bashar al-Assad del poder es el Organismo de Liberación del Levante, Hayat Tahrir el-Sham en árabe, que es un grupo islamista. Nació como un grupo radical, fue creado en 2016 a partir de la exfilial de Al-Qaeda en Siria. Y en estos años, desde 2016, pues se ha ido moderando, ha cambiado algunas de sus posturas, sobre todo algunas de sus actuaciones, ¿no? en combate, pero no deja de ser un grupo pues, con una visión radical, ¿no? Su líder es Abu Mohammed al-Julani, que en su momento fue un combatiente yihadista, ahora se ha mostrado pues más moderado y abierto también a colaborar con los demás grupos de otras ideologías y a respetar a todas las comunidades étnicas y religiosas, como por ejemplo los cristianos. Pero no podemos olvidar de dónde viene y habrá que ver cómo liderará esta fase transitoria en Siria.
Quizás por todo eso, Francesca, hay una corriente de opinión pública que no está especialmente entusiasmada con todo lo que está pasando, ¿no? Porque hemos visto hace 10 años y también ahora que una parte de la izquierda tradicional española, por ejemplo, y de otros países también, han defendido a Al-Assad. Sí, yo entiendo que haya personas que no les guste ver a un grupo islamista tomando el poder en Siria. Siria siempre ha sido un país pues de los más laicos de Oriente Medio, más liberal, abierto, en el que había una cierta igualdad entre hombres y mujeres. Y es que no hay que olvidar que el régimen de Al-Assad venía de la tradición socialista panarabista que existió en Oriente Medio pues en los años 50, 60, incluso 70. Esta corriente que estaba encarnada en el partido Ba'ath en Siria y en Irak, pues sin duda era una corriente de izquierdas, pero con el paso del tiempo digamos que la ideología izquierdista simplemente dejó paso a regímenes dictatoriales como el de Saddam Hussein en Irak y el de Al-Assad en Siria. Precisamente por su origen socialista y de izquierdas, pues el régimen sirio siempre ha tenido el apoyo de Rusia, primero de la Unión Soviética y ahora del presidente Vladimir Putin, y ha sido siempre un país de referencia para los movimientos de izquierda e incluso para el eje bolivariano de América Latina, ¿no? Para Venezuela, con Cuba. Entonces, a nivel global, digamos que Siria se enmarcaba en este eje izquierdista, antiimperialista, anticapitalista, que, digamos, ha venido a menos en los últimos años, pero que de alguna forma sigue reivindicando ese papel a nivel internacional. Bueno, nos podemos detener ya por fin en un elemento fundamental en esta historia, que es Rusia. Se dice que Rusia era quien sostenía realmente a Al-Assad y que es Rusia quien definitivamente le ha dejado caer. No parece que porque le considere un traidor, porque de hecho Al-Assad ha sido acogido en Moscú con su familia tras salir de Siria. ¿Qué papel juega Putin en todo esto, Francesca? Creo que Rusia en este conflicto ha jugado un papel muy importante. No podemos olvidar que si la intervención militar de Rusia en 2015 probablemente Al-Assad no hubiera aguantado en el poder hasta 2024, pero no sabemos cuáles son los cálculos que hay detrás de este cambio de estrategia por parte de Rusia. Quizás vieron desde Moscú que era inevitable la caída de Al-Assad y dejaron que los rebeldes tomaran el poder, pero pues salvaron a su aliado, a Bashar al-Assad y a su familia, que ahora están en Moscú. Le dejaron caer políticamente, pero no dejaron que lo mataran, como podría haber ocurrido y como vimos que ocurrió, por ejemplo, con el dictador Muammar al-Gaddafi en Libia en 2011. Francesca, lo decíamos al principio, estás ahora mismo en Doha, en Qatar, justo en ese foro de Doha, que es una gran cumbre geopolítica de la región. ¿Qué se comenta? ¿Cómo ha caído la noticia entre los países de la región? Pues os puedo contar que el sábado todo el mundo estaba muy nervioso porque se veía que el final de Al-Assad estaba cerca y bueno, todo el mundo tiene que recolocarse ahora en la región ante estos cambios, ¿no? Estuvieron aquí en Qatar los ministros de Exteriores de Rusia, Irán y Turquía, que son los tres países que de alguna forma han movido los hilos en Siria en los últimos años, que se han repartido el territorio y la influencia en Siria. Y el domingo ya nos levantamos aquí con las noticias de que Al-Assad se había marchado, el ministro de Exteriores ruso también se había marchado y el turco, por ejemplo, dejó claro que ahora se debe abrir una nueva etapa y que en esta etapa los refugiados sirios tienen que poder volver a su país. Esta es una cuestión muy importante en la región. Hay unos 6 millones de refugiados, la mayor parte, alrededor de la mitad, están en Turquía. Turquía quiere que vuelvan a territorio sirio. Bueno, la última pregunta es obviamente ¿y ahora qué? ¿No? ¿Es posible hacer alguna predicción a medio o largo plazo, Francesca? Yo prefiero ser prudente y no hacer predicciones de ningún tipo,
porque en este caso en concreto, en el caso de Siria, entran en juego muchísimas variables y no solo las variables internas en el país, lo que está pasando sobre el terreno, que ya de por sí es muy complicado, sino también los actores externos, regionales, internacionales. Entonces, creo que es mejor esperar y ver qué va a pasar en las próximas semanas y meses. Okba, termino contigo y también con la misma pregunta. ¿Tú qué crees que va a pasar ahora? A ver, yo creo que todavía es un poco pronto de hablar del futuro en profundidad. Hay esperanza porque hay escenarios que estamos viendo que pensábamos que no va a ser así. Quiero decir, la comunicación política por parte de las facciones es una cosa sin precedentes. Esto es algo que no ha ocurrido a lo largo de 14 años de guerra. Son, como se dice, esclavos de sus palabras. Tenemos que seguir y a ver que si va a cumplir todos los comunicados que están sacando, garantizar la seguridad de las minorías, no obligar a nadie a hacer algo por cuestiones religiosas y también la persecución, la venganza. Esto también es muy importante. Okba Mohammad, cofundador de Bainana, muchísimas gracias. Gracias. Francesca Ciccardi, compañera, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.